de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Más grande, Queremos estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies.
Muy buenos días, hoy es domingo 8 de agosto del año 2021 y todavía estamos en pandemia. Son las 11 de la mañana y gracias a Dios porque me permite entrar a sus hogares con un tema muy maravilloso que vamos a ver del libro de Ruth y se llama De la tragedia a la redención. Leemos pues en el capítulo 1, versículos 16 y 17 del libro de Ruth. Va a aparecer la cita en tu pantalla y vamos a leerla y por favor después oramos. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solamente la muerte hará separación entre nosotras dos. Vamos a orar. Padre, ponemos esta preciosa palabra y este pasaje en tus manos, Señor. Queremos que nos hables y nos ministres a través de esta hermosa enseñanza. Cada libro que leemos, Señor, cada parte, Señor, de tu hermoso evangelio nos ayuda, así como del Antiguo Testamento, Señor. Te pedimos, pues, que nos cubras con tu sangre preciosa y queremos entrar por el camino nuevo a tu presencia para que nos ministres, Señor, a través de tu Santo Espíritu y que todo lo que hagas y seguirás haciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, reciba toda la honra y toda la gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver esta preciosa historia que es en el libro de Ruth, que se desarrolla en Belén, que significa casa de pan. Belén significa casa de pan. Ahí vivía la familia de Elimelech y Noemí, que son protagonistas también de este precioso libro. Yo te quiero decir que Belén estaba situada a 8 kilómetros de Jerusalén y estaba rodeada de ricos campos y olivares. Las cosechas eran abundantes. Como decían, vamos allí a la tierra que fluye leche y miel. Pero hubo un momento en que hubo una gran hambre en la tierra y hubo una gran escasez. Entonces decidieron irse a Moab, al otro lado del Mar Muerto, a pesar que Dios había amonestado para que no se relacionaran con ellos, pues fue una de las naciones que oprimieron a Israel durante el periodo de los jueces. Precisamente en ese entonces se desarrolla esta maravillosa historia. Vamos a aprender cómo Dios puede redimir tu vida y tú puedes volver a Él después de haber tomado decisiones incorrectas. No hay nadie que no se equivoque, la mayoría, pero las decisiones tienen un resultado, para bien o para mal. Esas decisiones debemos aprender que Dios las usa con un motivo de redimir tu vida, volverte a Él, que es el que nos puede perdonar. Entonces, las consecuencias, el primer tema que vamos a ver, las consecuencias de la desobediencia. En realidad tenemos que ver que hay consecuencias duras cuando nosotros no obedecemos o dejamos de andar en los planes de Dios. Por eso vamos a leer en Ruth capítulo 1 del verso 1 al 2 y leemos ahí en tu pantalla, por favor. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos
de Belén de Judá, así dice la Escritura. Y dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allá. Qué interesante vemos que cuando hay consecuencias drásticas, como el caso de esta familia, moran, huyen del hambre y de las consecuencias que estaba pasando en ese entonces. Esta familia, podemos ver que Elimelech eran por 4 personas, que eran el papá, la mamá y 2 hijos. Elimelech era el varón, el papá, y significa que Dios es rey. Noemí, qué bonito, la mayoría de gente le pone mucho Noemí, que quiere decir dulzura. Pero vemos cuando leemos estos nombres de Malón, que quiere decir enfermizo y débil, y Kelión significa desfallecer y perecer. Qué nombrecitos tenían estos hijos de Elimelech y Noemí. Por eso cuando veo yo la oportunidad de poderle decir a alguien que va a tener un hijo, busquen un nombre bueno que sea en la Biblia, que tenga un significado hermoso. Yo te quiero decir que esta hermosa mujer que tratamos, que gran parte de este libro vamos a ver, se trata de Noemí, y te quiero decir que amaba a Dios, pero se dejó llevar por la situación. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y tomamos decisiones incorrectas, como también nosotros, así ella se llegó a llevar por la situación, por el entorno que vivía y que estaba atravesando Israel en ese momento. Pero yo te quiero decir que independientemente de esto, había promesas en Belén, porque Dios había profetizado el nacimiento del Mesías precisamente en Belén. Y lo que debían hacer esta familia es poder confiar en Dios y permanecer en Él. Pero sucede todo lo contrario, dejan la tierra en ese entonces que no fluía leche y miel, su entorno, y se van. A pesar de que ellos conocían la profecía de Miqueas, porque dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, lo vemos en tu pantalla, y dice, pero tú, Belén Éfrata, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño. Seguimos leyendo, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. Fíjense una hermosa promesa para Belén, donde ellas vivían. Pero bien, hay algo que tenemos que ver, que aún continuaron tomando decisiones equivocadas a pesar de esta promesa que había y que ellos conocían. Sus hijos contradijeron matrimonios con 2 moabitas. Una se llamaba Ruth y otra se llamaba Orpa. Entonces la tragedia visitó a esta familia. Cuando vemos esto, que las consecuencias por no tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones se pagan. Y podemos leer en el mismo libro de Ruth, capítulo 1, del verso 3 al 5, y leemos ahí en tu pantalla, por favor. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos, los cuales, dice, tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y dice lo siguiente, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus maridos. Qué tremendo, ¿no? Salen de Belén, van a una tierra que no era conveniente que fueran, y ahí pierde Noemí a su esposo y a sus 2 hijos. Vemos cómo la tragedia nos va siguiendo. Yo quiero que debas entender que mientras estés lejos de Dios, también estás fuera de la protección. Y el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar.
Por eso no conviene de ninguna manera, cuando conocemos a Dios, no conviene salirnos de ese manto espiritual que tenemos con Él. Es tremendo, Él no tiene misericordia, es tremendo. Él quiere destruir a la creación de Dios. Entonces se quedaron solas estas mujeres. Ahora eran viudas y además de viudas eran desamparadas, sufriendo pobreza, siendo vulnerables y lejos de Dios. Y es allí cuando entonces Noemí decide volver a casa. Qué tremendo volver, ¿no? Con una situación difícil. Pero yo te quiero decir que Dios puede restaurarte. No importa los errores, no importa lo que hemos hecho. Cuando tú vuelves a Dios, como este caso que vuelve a casa de Pan, Dios te restaura. Dios es tan grande su misericordia que sobrepasa la ira. Dice que la ira no permanece, su enojo Dios no permanece para siempre. Qué tremendo, si conocemos un Dios que es misericordioso, ¿por qué no volvernos mejor a Él antes que pasen tragedias en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos y en nuestro esposo o esposa? Leemos pues en Ruth capítulo 1, ahora vamos al versículo 6 y 7, estamos en el libro de Ruth, en el primer capítulo, y dice así la palabra de Dios, la leemos en tu pantalla, léela por favor, y dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campamento de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Escuchar en medio de una desolación tan tremenda, como dice la palabra de Dios, escuchó que Dios, el Señor, había visitado a su pueblo para darles el pan. Dice en el versículo 7, dice: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Cuando oyeron esa gran noticia que Dios estaba bendiciendo a Belén, regresan a su tierra. ¿Te has preguntado por qué la historia de una moabita está escrita en la Biblia? Con su propio libro en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos ver la historia de un enemigo hasta cierto punto? Se escribe en el Antiguo Testamento. Recuerda que Ruth era una mujer moabita. Era despreciada porque vivía fuera de la tierra prometida y no le permitía casarse con ella porque iba en contra de la ley. ¿Qué quiere decir? Que no podía haber matrimonios. Por eso prohibían esa relación. Pero yo te quiero decir algo muy hermoso. Sin embargo, que Dios usó a una moabita para demostrar su carácter espiritual sincero. Ruth fue impactada por Noemí. ¿Qué quiere decir? Que Noemí tenía un carácter tan tremendo que impactó la vida de Ruth. Así tu vida, cuando tú tienes verdaderamente un compromiso real con el Señor, tu vida impacta tu entorno, cambia todo. Por eso es que tenemos que dar un hermoso testimonio, porque tu vida va a impactar la vida de todos los que te rodean. Seguimos leyendo el libro, allí en tu pantalla, Ruth capítulo 1, verso 14 al 18. Y dice así: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Y algo hermoso que vamos a leer ahí en tu pantalla, que es maravillosa esta frase cuando nosotros la podemos interpretar tal y como es. Y dice así: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres,
viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú vivieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, dice la Escritura. Podemos ver qué interesante es estas palabras que le dice Ruth a Noemí. No me ruegues que te deje. No me voy a apartar de ti. Porque donde quiera que tú vayas o donde quiera que fueres, allí voy a estar. Donde vivieres, allí voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Qué tremendo! Qué tremendo cuando vemos una convicción tremenda. Cuando tú impactas la vida de una persona, no se puede separar de ti. Por eso los matrimonios, cuando me permiten casar a alguno, es allí donde se puede decir esto, porque dejas todo por unirte al ser amado. Hacer que tú estás haciendo unos votos para consagrar tu vida el uno al otro. Pero todavía sigue añadiendo esta preciosa mujer, donde tú murieres, moriré yo. Y ahí seré sepultada. Así me haga Dios lo que me haga, y me añade que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Qué maravilloso decir estas palabras a tu esposa, a tu esposo, y hacer un pacto en este tiempo tan tremendo para que ya no se separe, para que ya no cada quien agarre egoístamente su propio camino. Es maravilloso estas palabras cuando nosotros las tomamos para que nuestra unión sea consolidada por medio del tercer doblez, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado unas hermosas criaturas, de la cual quieras o no me creas o no me quieras creer, tú vas a dar cuenta de ello. Va a llegar el día. Noemí había salido de Israel casada y segura, pero regresó viuda y empobrecida. ¡Qué tremendo! Aún se cambió de nombre para expresar el dolor que sentía. Y ahí Dios usó su regreso junto a Ruth para mostrarle a Israel que Dios es un Dios que restaura. Alabado sea el Señor. Tú puedes, como esta mujer, volver allá. No importa cómo estés, no importa que le hayas regado mucho. Dios amplía su misericordia a tu vida. Seguimos leyendo, por favor, en Ruth capítulo 1, versículo 19 al 21. Y así las dos siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Y cuando entraron a la ciudad, dice la palabra de Dios, lo estamos leyendo en tu pantalla, hubo una gran agitación entre toda la gente por causa de ellas, pues decían, ¿que no es esta la Noemí? Pero ella les respondió, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Yo salí de aquí con manos llenas, pero Él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso? Toda desobediencia tiene un pago, tiene un precio, y eso tenemos que aprender para no tratar de desviarnos, que nos sirva como una lección. Seguimos leyendo en Ruth capítulo 2, versículo 9. Leemos en tu pantalla. Fíjate qué campo vas a cegar, le dice
allí a Ruth y síguelas. Yo he dado órdenes a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a dónde están las vasijas y bebe el agua que saquen los criados. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó: ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy extranjera? Y vos le respondió: yo sé todo lo que has hecho a favor de tu suegra después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense como lo has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Aquí aparece un personaje muy importante que es vos, que es la persona que le está hablando, pero además de eso fue una gran promesa que le da que el Señor le recompense, ya que ha venido Ruth a refugiarse en las alas del Dios y Señor que creó los cielos y la tierra. Y le dice que la premie, como si estuviera profetizando la vida de esta mujer. Entonces vemos que la historia de Ruth da un giro de 180 grados. Ella había dejado atrás su pecado, había dejado atrás su idolatría y la marca del desprecio de los moabitas. Ahora era una mujer que tenía una gran oportunidad por haber dejado todo ello y seguir aquí a una mujer que era Noemí, que había impactado su vida. El hecho de ser moabita no le impidió adorar a Dios y tampoco le impidió a recibir las bendiciones. Fue bendecida por su fidelidad. Esta mujer, que es Ruth, se casó con vos. Y yo te quiero decir esta preciosa promesa que Dios nos da cuando venimos a Él. Y dice que ella fue la bisabuela del rey David y una antepasada directa de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué barbaridad! Vamos a seguir leyendo porque esto está muy emocionante. Ruth, capítulo 4, versículo 13 al 16, y seguimos leyendo, por favor. Y así fue como Booz se casó con Ruth y se unió con ella. Y el Señor permitió que quedara embarazada y que tuviera un hijo. Entonces las mujeres le decían a Noemí, fíjense, nada más se acercaron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado hoy un nieto para que te cuide de ti. Ojalá tu nieto sea famoso en Israel y él te dará ánimos y te sostendrá en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, por lo tanto te quiere y que vale para ti más que 7 hijos. Y sigue diciendo la Escritura: Noemí tomó al niño en su regazo y se encargó de criar a su precioso nieto. Qué maravilloso cuando vemos esto, que deja uno anonadado. Y sigue diciendo en Ruth, capítulo 4, versículo 21 al 22, dice lo siguiente: Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Se dan cuenta? Cómo de esa unión de Booz sale un hijo que se llama Obed. Y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Qué tremendo cuando vemos cómo ella entra a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Las fortalezas de Ruth fueron las siguientes. Dejó sus viejas costumbres. Número 1. Qué hermoso cuando vemos esto. Dejó, soltó
su antigua manera de vivir. Tú y yo debemos dejar todo atrás, aquello que no nos ayude en nada, y tomar una decisión. ¿Por qué tenemos que tomar una decisión como la podemos ver con ella? Segundo, dice, tuvo una fe tremenda en Dios. Fue una fe tremenda. Desde que oyó hablar a Noemí, impactó su vida. Por eso es importante que tú sepas que tu boca tiene poder. Tú tienes que aprender lo que tú dices para la gloria de Dios. Va a haber resultados positivos. Como esta mujer que tuvo una fe tremenda hacia Dios. Tercero, fue una mujer fiel a la familia de su esposo. Una fidelidad absoluta, como el pacto que hizo con Noemí. Ese hermoso pacto, tu Dios será mi Dios. Y por último fue fuerte, tan fuerte que pudo superar las dificultades. Qué hermoso saber pues que una mujer así llega a formar parte de esa hermosa genealogía de nuestro Dios. En medio de todo, el Señor es Dios. Dime, allí en tu hogar, en medio de todo esto, el Señor es un Dios de oportunidades. No importa cómo estemos ahorita, en medio de esta pandemia en tu hogar o lo que estés pasando, sepas que cuando tú te vuelves al Señor, Él nos perdona. Es un Dios de nuevas oportunidades. Tenemos que aprenderlo, por favor. Ruth fue una mujer que no tenía nada que ver con Israel, pero así como Rahab la ramera, ¿se acuerdan? Fue redimida y aceptada dentro de la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una cosa, estuvo dispuesta a abandonar su patria. Ella lo dejó todo. Y nunca, óyelo bien, nunca pensó que su obediencia iba a impactar a todo el mundo. Porque de ahí viene el Salvador del mundo. Entonces podemos ver que la vida de Ruth nos enseña que la presencia de Dios en una relación, escúchalo bien, vuelvo a repetirlo. La vida de Ruth nos enseña que la presencia de Dios en una relación permita que se superen las diferencias que pueden causar los conflictos, la separación y la discordia. Solamente la presencia de Dios puede cambiar cualquier relación. Y escúchalo bien, permite. Cuando Dios está en tu hogar, en tus hijos, contigo y con todo, permite que esas diferencias se puedan remediar para que no llegue al divorcio y a la separación de los seres que se aman. La vida de Ruth pues nos enseña tantas cosas que puede, en medio de diferentes razas, en medio de todo, porque cuando tú tomas una decisión, sobre todo en esta de pandemia, debes saber que se pueden superar las diferencias si tú te vuelves a Dios y Él vuelve a restaurar aquello maravilloso y aquellas promesas que tú hiciste al aceptar a este esposo o al aceptar esta esposa tan maravillosa que está a tu lado. Dios puede restaurar todo, puede restaurar en estos tiempos lo que Satanás quiere destruir. Y es por medio que nosotros comprendamos a través de estas hermosas escrituras como una mujer que no tenía parte en nada con el Señor pudo formar esa bendición tan grande que fue de venir allí la genealogía de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y mucho me acuerda cuando Dios por primera vez de mi Señor Jesucristo en el pozo de la Samaritana
que estaba allí esta mujer con tantas dudas. Y le decía, ¿a poco? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en Israel? Y Jesús con tanta paciencia le dice, ¿sabes qué? Porque ahí se construye el templo. Pero la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Podemos ver entonces cómo se extiende la misericordia de Dios, como dice en Juan capítulo 10, verso 16. Dijo Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor, de la cual tú y yo ahora tenemos. El pastor de pastores, el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso todas esas historias se enlazan pues con un presente difícil, con un presente tormentoso, con un presente que nos está hiriendo, que está destruyendo familias, que está destruyendo esposos, que están destruyendo parientes, que la muerte está rodeando los hogares y hay muchos que están enfermos. Yo te quiero decir que por esas historias maravillosas conocemos el verdadero amor de Dios, que no importa cómo estés, cuando tú te vuelves, Dios te restaura, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso extendió desde ese entonces con Ruth y aún con la ramera, extendió la gran bendición para incluir a los que no estábamos incluidos en su plan divino. Él te incluyó a ti, me incluyó a mí, incluyó a tu esposa, incluyó a tu esposo e incluyó a tus hijos. Por eso decíamos que ahora busca a Dios adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Él está buscando a esos que le adoren. Pero es necesario, como dice su palabra, que le adoremos en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, porque podemos ver que después de una tragedia hay una hermosa redención, Señor. Y eso es lo que vemos ahorita, como una enseñanza para nuestros días, como una enseñanza, Señor, que hemos tomado quizás decisiones equivocadas, que no nos han bendecido para nada, Señor. Pero ahora venimos a tus pies, ahora nos acercamos a tus pies, Señor, con todo temor y con todo temblor, para decirte que extiendas tu manto, tus alas sobre nosotros de misericordia, Señor. Ya que hemos decidido, Señor, volvernos a ti, perdónanos, Señor, que así como Ruth impactó la vida de lo que pasaba, Señor, sin esperar las bendiciones que traía, Señor. Fue después de una tragedia y se volvió a ti, Señor, a la casa de pan. Así nosotros nos volvemos a ti, Señor, con todo temblor, con todo nuestro amor, Señor, porque queremos, Señor, ser restaurados, Señor, por nuestras malas decisiones, Señor. No te culpamos, Señor, pero tu amor y tu misericordia es muy grande, Señor, para que en esta tarde bendigas nuestras vidas, nos restaures, Señor, como esposos, como esposas, Señor, con nuestros hijos también, Señor, podernos dirigir, Señor, en este tiempo difícil, Señor, mas los que vienen, Señor, podernos acercarnos hacia ti y nos dé la cobertura preciosa con tu sangre, Señor, y estemos seguros bajo tus hermosas alas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ya que nos hemos arrepentido, vamos a tomar la Santa Cena, por favor. Prepara tus galletitas, prepara tu jugo de uva y vamos con todo temor a tomar este domingo, primer domingo de agosto, nuestra Santa Cena. Dios te bendiga.
Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.